Permíteme comenzar con una pregunta que ha quebrantado mi corazón durante décadas de predicación. ¿Por qué hay millones de cristianos que leen la Biblia fielmente cada día, asisten a la iglesia cada domingo, conocen los versículos de memoria, pero sus vidas permanecen espiritualmente muertas y sin poder? He visto esto en cada ciudad donde he predicado, desde Chicago hasta Londres, desde Nueva York hasta Boston. Personas sinceras que cargan sus Biblias, que pueden citar las Escrituras, pero que viven derrotadas, sin gozo, sin la presencia manifiesta de Dios en sus vidas. Durante mis primeros años de ministerio, esto me confundía profundamente. Veía cristianos que habían estado leyendo la Biblia por décadas. Algunos eran diáconos, otros maestros de escuela dominical, pero cuando llegaban las pruebas, cuando enfrentaban tentaciones, cuando necesitaban consuelo divino, parecían tan vacíos como los inconversos. Sus oraciones eran mecánicas, su testimonio era débil, su amor por las almas perdidas era prácticamente inexistente. Entonces Dios me mostró algo revolucionario que cambió completamente mi manera de abordar las Escrituras, y cuando comencé a enseñar este principio, vi transformaciones extraordinarias. Cristianos que habían estado espiritualmente estancados por años comenzaron a experimentar avivamiento personal. La palabra de Dios comenzó a arder en sus corazones como fuego, sus oraciones se volvieron poderosas, su testimonio se llenó de vida, y su hambre por alcanzar almas perdidas se encendió como nunca antes. Hoy voy a compartir contigo este descubrimiento explosivo que puede revolucionar completamente tu relación con la palabra de Dios. No es suficiente conocer este secreto intelectualmente, debes aplicarlo inmediatamente si quieres experimentar el poder transformador que Dios ha puesto disponible en su palabra. Porque, amado hermano, amada hermana, la diferencia entre un cristiano poderoso y uno derrotado no está en cuanto de la Biblia conoce, sino en cómo se acerca a ella cada día. Capítulo 1. El diagnóstico devastador, 3 errores fatales que matan el poder espiritual. Durante mis campañas evangelísticas, he tenido la oportunidad de hablar personalmente con miles de cristianos que me han confesado su frustración espiritual. Me han dicho: hermano Moody, leo mi Biblia cada mañana, oro, voy a la iglesia, pero siento como si Dios estuviera a millones de millas de distancia. No veo su poder en mi vida. No experimento su presencia real. A través de estos años de ministerio, he identificado 3 errores fatales que están robando el poder espiritual de millones de creyentes sinceros. Estos errores son tan comunes que la mayoría los considera normales, pero están destruyendo la vida espiritual de generaciones enteras de cristianos. El primer error fatal es acercarse a la Biblia por obligación religiosa en lugar de hambre espiritual genuina. Observo cristianos que leen sus capítulos diarios porque deben hacerlo, porque es su deber cristiano, porque su pastor les dijo que buenos cristianos leen la Biblia cada día. Abren las Escrituras con la misma actitud con que toman una medicina amarga, saben que es buena para ellos, pero no la disfrutan, no la anhelan, no la ven como el pan vivo que alimenta sus almas. Cuando leo la Biblia por obligación, mi corazón está cerrado. Mi mente está pensando en mis tareas del día, mis problemas, mis responsabilidades. Leo las palabras, pero no penetran mi espíritu. Es como tratar de llenar un vaso con la boca hacia abajo, por más agua que viertas, no entrará ni una gota. El segundo error fatal es buscar conocimiento intelectual en lugar de aplicación práctica. He conocido teólogos que pueden explicar las profecías de Daniel, que conocen el griego y el hebreo, que pueden debatir doctrinas complejas, pero cuyas vidas no reflejan el carácter de Cristo. Leen la Biblia como si fuera un libro de texto, acumulando información, organizando datos, pero nunca permitiendo que la palabra los transforme desde adentro. Estos cristianos pueden impresionar con su conocimiento bíblico, pero cuando llegan las pruebas, cuando enfrentan tentaciones, cuando necesitan sabiduría divina para decisiones importantes,
toda esa información intelectual no les sirve de nada. Porque el conocimiento sin transformación es vanidad, y la información sin aplicación es muerte espiritual. El tercer error fatal es estudiar para impresionar a otros en lugar de ser transformado por Dios. ¿Cuántos cristianos leen la Biblia principalmente para tener algo que decir en el estudio bíblico, para sonar espirituales en las conversaciones, para ganar debates doctrinales? Su motivación no es encontrarse con Dios, sino quedar bien delante de los hombres. Estos creyentes se enfocan en encontrar datos interesantes, ilustraciones llamativas, argumentos inteligentes. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando mi motivación es impresionar, mi corazón está lleno de orgullo, y Dios no puede obrar en un corazón orgulloso. Estos tres errores fatales explican por qué tantos cristianos pueden leer la Biblia por décadas sin experimentar transformación real. No es culpa de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El problema está en nuestra aproximación, en nuestro corazón, en nuestros motivos. Hermano, hermana, antes de continuar, debes hacer un examen honesto de tu corazón. ¿Cuál de estos errores has estado cometiendo? ¿Te acercas a la Biblia por obligación o por hambre? ¿Buscas información o transformación? ¿Quieres impresionar a los hombres o ser cambiado por Dios? La respuesta honesta a estas preguntas determinará si los próximos principios revolucionarán tu vida o simplemente agregarán más información a tu cabeza sin tocar tu corazón. Capítulo 2. La revelación revolucionaria. Porque la Biblia debe ser instrumento, no información. Fue durante una época de gran sequedad espiritual en mi propia vida que Dios me enseñó una verdad que cambió completamente mi ministerio y mi caminar personal con Él. Había estado predicando por varios años, había visto conversiones, había organizado campañas exitosas, pero en mi interior sentía una falta de poder, una ausencia de la presencia fresca de Dios. Una mañana, mientras luchaba en oración por este vacío espiritual, abrí mi Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fue como si una luz brillante iluminara mi entendimiento. De repente comprendí que había estado tratando la Biblia como un libro de información cuando Dios la diseñó como un instrumento de transformación. La diferencia es radical y explica por qué millones de cristianos permanecen espiritualmente impotentes a pesar de su lectura bíblica diaria. Cuando veo la Biblia como información, mi objetivo es acumular conocimiento. Leo para aprender datos, para entender conceptos, para adquirir material que pueda usar después. Mi mente está activa, pero mi espíritu permanece pasivo. Es una transacción intelectual, no un encuentro espiritual. Pero cuando comprendo que la Biblia es un instrumento, todo cambia. Un instrumento no es algo que simplemente observo o analizo, es algo que uso, algo que me usa, algo que opera en mí y a través de mí. Cuando tomo un martillo, no lo estudio teóricamente, lo uso para clavar clavos. Cuando un cirujano toma un bisturí, no lo analiza académicamente, lo usa para realizar cirugía. De la misma manera, cuando Dios me da su palabra, no es principalmente para satisfacer mi curiosidad intelectual, sino para realizar cirugía espiritual en mi corazón, para cortar lo que debe ser cortado, para sanar lo que debe ser sanado, para fortalecer lo que debe ser fortalecido. Esta revelación me enseñó que cada vez que abro la Biblia, debo venir esperando que Dios use su palabra como instrumento divino para obrar en mí. No vengo como estudiante que busca información, sino como paciente que necesita cirugía, como metal que necesita ser refinado por fuego, como jardín que necesita ser cultivado por el jardinero divino. Cuando comencé a aplicar este principio, mi tiempo en la palabra se transformó completamente.
En lugar de leer mecánicamente mis capítulos diarios, comencé a venir a las Escrituras con expectativa, preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quieres hacer en mi corazón hoy? ¿Qué pecado necesitas cortar? ¿Qué área necesitas sanar? ¿Qué verdad necesitas grabar profundamente en mi espíritu? Y Dios comenzó a responder de maneras extraordinarias. Versículos que había leído cientos de veces de repente cobraron vida con poder transformador. Verdades que conocía intelectualmente comenzaron a penetrar mi corazón con convicción santa. Promesas que había memorizado se volvieron realidades vivas que transformaron mi fe. La diferencia entre información e instrumento también explica por qué algunos cristianos pueden conocer toda la Biblia de memoria pero vivir derrotados, mientras otros que conocen menos versículos viven con poder sobrenatural. No es la cantidad de información bíblica en tu cabeza lo que determina tu poder espiritual, es cuánto has permitido que la palabra de Dios opere como instrumento transformador en tu corazón. Amigo, esta revelación puede revolucionar tu vida cristiana si la aplicas inmediatamente. Mañana en la mañana, cuando abras tu Biblia, no vengas buscando información para tu mente. Ven esperando que Dios use su palabra como instrumento divino para obrar en tu corazón. Ven con hambre de transformación, no con curiosidad de información. Ven esperando cirugía espiritual, no entretenimiento religioso. Capítulo 3. El método contraintuitivo, menos versículos, más profundidad. Durante mis primeros años como evangelista, había adoptado la práctica común de leer varios capítulos de la Biblia cada día. Tenía mi plan de lectura anual, marcaba mis casillas, me sentía bien cuando completaba mis porciones diarias. Pensaba que entre más versículos leyera, más espiritual sería, más conocimiento bíblico tendría, más impresionaría a otros con mi disciplina. Pero a pesar de toda esta lectura extensiva, mi vida espiritual permanecía superficial. Podía predicar sermones, podía citar versículos, pero no tenía la profundidad espiritual que veía en hombres como George Mueller o Charles Spurgeon. Había cantidad sin calidad, extensión sin profundidad, información sin transformación. Fue entonces cuando Dios me enseñó un principio que va completamente contra la sabiduría convencional: es mejor leer menos versículos con más profundidad que cubrir grandes porciones superficialmente. Esta verdad contraintuitiva revolucionó mi tiempo devocional y posteriormente mi ministerio entero. Comencé a experimentar con lo que llamo lectura intensiva en lugar de lectura extensiva. En vez de leer 3 o 4 capítulos apresuradamente, comencé a tomar un solo pasaje, a veces apenas unos versículos, y a permanecer allí hasta que Dios hubiera terminado su obra en mi corazón. Recuerdo vívidamente una mañana cuando leí Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En lugar de seguir leyendo el siguiente versículo, me detuve allí. Permití que esas palabras penetraran profundamente en mi espíritu. Pasé toda esa sesión devocional meditando en esa sola verdad. Le pedí a Dios que me mostrara qué significaba realmente permanecer en Él. Le confesé las veces que había tratado de producir fruto espiritual en mi propia fuerza. Le pedí que me enseñara cómo vivir en dependencia total de Él. Esa mañana, un solo versículo transformó mi entendimiento del ministerio cristiano más de lo que habían hecho años de lectura superficial. Comprendí que todo mi esfuerzo evangélico, toda mi predicación, toda mi organización de campañas era completamente inútil a menos que permaneciera conectado a Cristo como la fuente de toda vida y poder. Este método contraintuitivo se basa en el principio de que la palabra de Dios es como alimento espiritual. Cuando comes físicamente, no tragas la comida sin masticar. La masticas lentamente, la saboreas, permites que se descomponga gradualmente para que tu cuerpo pueda absorber todos los nutrientes. Si tragaras toda tu comida sin masticar,
no solo no te nutriría adecuadamente, sino que te enfermaría. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando trago versículos sin masticarlos espiritualmente, sin permitir que el Espíritu Santo los descomponga y los aplique a mi corazón, no me nutren espiritualmente. Pueden llenar mi mente con información, pero no alimentan mi alma con transformación. Descubrí que cuando permanezco en un pasaje pequeño, permitiendo que el Espíritu Santo lo use como instrumento divino, suceden cosas extraordinarias. Verdades que nunca había visto antes comienzan a emerger. Aplicaciones personales específicas se vuelven claras. Promesas que eran generales se vuelven personales. Convicciones que eran superficiales se vuelven profundas. Muchos cristianos se resisten a este método porque temen que leerán menos Biblia. Pero he descubierto que cuando leo menos versículos con más profundidad, realmente leo más Biblia en el sentido de que la palabra penetra más profundamente, transforma más completamente, y permanece más tiempo en mi espíritu. Es mejor que un versículo te transforme profundamente que leer 10 capítulos superficialmente. Es mejor que una verdad cambie tu vida que conocer 100 verdades intelectualmente. Es mejor tener un encuentro real con Dios a través de un pasaje pequeño que completar tu plan de lectura sin transformación del corazón. Hermano, hermana, te desafío a experimentar con este método contraintuitivo durante las próximas 2 semanas. En lugar de leer tu porción normal, toma un pasaje pequeño y permanece allí hasta que Dios termine su obra en tu corazón. Verás que menos puede ser infinitamente más cuando se trata de la transformación espiritual. Capítulo 4. La preparación esencial, oración antes de cada encuentro. Uno de los errores más devastadores que cometen millones de cristianos es abrir la Biblia inmediatamente sin preparar primero su corazón a través de la oración. Es como tratar de sintonizar una estación de radio sin ajustar primero la frecuencia. Puede que escuches algo, pero será distorsionado, confuso, sin claridad. Durante mis campañas evangelísticas, he observado que las reuniones más poderosas, aquellas donde la presencia de Dios era casi tangible, siempre estaban precedidas por oración intensa y prolongada. No comenzábamos el servicio inmediatamente, primero preparábamos la atmósfera espiritual a través de la intercesión fervorosa. Me di cuenta de que el mismo principio debe aplicarse a nuestro tiempo personal en la palabra. Cada encuentro con las Escrituras debe comenzar con oración específica que prepare nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere darnos. Esta preparación a través de la oración cumple varios propósitos vitales. Primero, humilla nuestro corazón delante de Dios. Reconocemos que necesitamos iluminación divina, que sin la obra del Espíritu Santo no podemos entender las verdades espirituales. Como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Segundo, la oración enfoca nuestra mente en las cosas espirituales. Nuestros pensamientos naturalmente están llenos de preocupaciones mundanas, planes del día, problemas pendientes. La oración nos ayuda a cambiar de frecuencia mental, a sintonizar nuestro espíritu con las realidades eternas. Tercero, la oración expresa hambre espiritual genuina. Cuando oro antes de leer, estoy diciéndole a Dios, no vengo por obligación religiosa, sino porque tengo hambre de ti. No busco información para impresionar a otros, sino transformación para mi propia alma. No quiero simplemente conocer acerca de ti, quiero conocerte a ti. He desarrollado una rutina específica de oración que ha transformado completamente mi tiempo en la palabra. Antes de abrir la Biblia, oro algo así: Padre Celestial, vengo a ti reconociendo mi necesidad desesperada de tu iluminación. Mi mente natural no puede comprender las verdades espirituales. Te pido que el Espíritu Santo abra mi entendimiento, sensibilice mi corazón,
y prepara mi espíritu para recibir lo que tú quieres darme hoy. Luego oro específicamente por mi condición espiritual. Señor, examina mi corazón. Si hay pecado que está obstaculizando mi comunión contigo, muéstramelo para que pueda confesarlo y ser limpiado. Si hay actitudes que necesitas corregir, úsalas tu palabra como espada para cortarlas. Si hay áreas de desobediencia, usa tu verdad para convencerme y transformarme. También oro por hambre espiritual. Dios mío, aumenta mi hambre de ti. No permitas que me acerque a tu palabra con indiferencia o tibieza. Enciende en mi corazón un fuego santo que me haga anhelar tu presencia más que el alimento necesario. Haz que tu palabra sea más dulce que la miel para mi alma. Finalmente, oro por aplicación práctica. Padre, no permitas que este tiempo termine en mera actividad intelectual. Y usa tu palabra como instrumento para transformarme desde adentro. Muéstrame verdades específicas que debo aplicar hoy. Dame sabiduría para obedecer lo que tú me reveles. Esta preparación a través de la oración típicamente toma entre 5 y 10 minutos, pero hace una diferencia extraordinaria en la calidad de mi tiempo en la palabra. Cuando comienzo a leer después de haber orado, mi corazón está sensible, mi mente está enfocada, mi espíritu está expectante. He notado que cuando omito esta preparación y abro la Biblia inmediatamente, mi lectura tiende a ser mecánica, superficial, sin vida. Pero cuando invierto tiempo en oración primero, las mismas palabras que he leído antes cobran nueva vida, nuevas aplicaciones emergen, nuevas convicciones se forman. La oración antes de la lectura también me ayuda a discernir la voz de Dios más claramente. Durante la oración, le pido específicamente que me hable a través de su palabra, y luego leo con expectativa, buscando sus respuestas, atento a sus aplicaciones personales. Amado hermano, amada hermana, si hay un solo cambio que puedas hacer inmediatamente para revolucionar tu tiempo devocional, es este: nunca abras tu Biblia sin antes preparar tu corazón a través de la oración específica. Verás que esta preparación transforma completamente la calidad de tu encuentro con Dios. Capítulo 5. La meditación prolongada. Rumiar la palabra hasta que transforme. Durante una visita pastoral a una familia de granjeros en Illinois, observé algo que me enseñó una lección profunda sobre cómo debemos procesar la palabra de Dios. Estaba observando las vacas en el pasto cuando noté que después de comer hierba, no la tragaban inmediatamente. La masticaban, la tragaban, pero luego la regurgitaban y la volvían a masticar una y otra vez. El granjero me explicó que esto se llama rumiar. Me dijo: hermano Moody, estas vacas no pueden digerir adecuadamente su alimento si no lo rumian. Tienen que masticarlo repetidamente hasta que esté completamente descompuesto para que su cuerpo pueda absorber todos los nutrientes. Inmediatamente el Espíritu Santo iluminó mi entendimiento. Me di cuenta de que esto es exactamente lo que debemos hacer con la palabra de Dios. No es suficiente comerla una vez leyéndola superficialmente. Debemos rumiarla espiritualmente a través de la meditación prolongada hasta que esté completamente descompuesta y nuestro espíritu pueda absorber toda su riqueza transformadora. La meditación bíblica no es una técnica mística oriental o un concepto complicado. Es simplemente el proceso de pensar profunda y repetidamente en las verdades de Dios hasta que penetren nuestro corazón y transformen nuestro carácter. Es masticar espiritualmente la palabra hasta que su sabor llene nuestra alma y su nutrición fortalezca nuestro espíritu. Cuando descubrí este principio, comencé a experimentar con periodos prolongados de meditación en pasajes específicos. En lugar de leer rápidamente y seguir adelante, comencé a tomar un versículo o un pasaje corto y permanecer allí durante toda mi sesión devocional, a veces durante varios días consecutivos. Recuerdo particularmente cuando medité en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Durante una semana entera, este versículo fue mi único enfoque devocional cada mañana. El primer día, medité en mi Dios. No un Dios o el Dios de otros, sino mi Dios. Pasé tiempo reflexionando en la intimidad personal que esto implica, en el derecho que tengo como hijo adoptivo de llamar al Creador del universo mi Dios. El segundo día, me enfoqué en suplirá. No quizás supla o podría suplir, sino suplirá con certeza absoluta. Medité en la firmeza de esta promesa, en la confiabilidad del carácter de Dios, en la seguridad que esto debe darme en tiempos de necesidad. El tercer día, consideré todo lo que os falta. No algunas necesidades o las necesidades pequeñas, sino todas las necesidades. Reflexioné en la amplitud de esta promesa, en cómo cubre necesidades físicas, emocionales, espirituales, relacionales. El cuarto día, medité en conforme a sus riquezas en gloria. No de sus riquezas como un millonario que da algunas monedas de su abundancia, sino conforme a sus riquezas, según la medida de su abundancia infinita. Para el final de esa semana, este versículo no era simplemente información en mi cabeza, se había convertido en convicción profunda en mi corazón. Durante crisis financieras posteriores en mi ministerio, esta verdad meditada se convirtió en ancla que sostuvo mi fe cuando las circunstancias parecían desesperantes. La meditación prolongada permite que la palabra de Dios penetre las capas superficiales de nuestra mente y alcance las profundidades de nuestro espíritu. Cuando solo leemos superficialmente, la verdad entra por un oído y sale por el otro. Pero cuando meditamos prolongadamente, la verdad se asienta, echa raíces, comienza a transformar nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Durante la meditación, hago preguntas específicas al texto. ¿Qué me dice este pasaje sobre el carácter de Dios? ¿Qué me revela sobre mi propia condición espiritual? ¿Qué promesas puedo reclamar? ¿Qué mandamientos debo obedecer? ¿Qué pecados necesito confesar? ¿Qué actitudes necesito cambiar? También medito en las aplicaciones prácticas, ¿cómo debo vivir diferente hoy debido a esta verdad? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué relaciones necesita afectar esto? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi trabajo, mi familia, mi ministerio? La meditación prolongada también incluye memorización natural. Cuando paso tiempo suficiente con un pasaje, reflexionando en él repetidamente, se graba naturalmente en mi memoria sin esfuerzo forzado. Pero más importante que tenerlo en mi memoria es tenerlo en mi corazón, integrado en mi carácter. Hermano, hermana, te desafío a experimentar con la meditación prolongada. Toma un versículo que Dios use para hablarte y permanece allí durante varios días. Mastícalo espiritualmente, rumialo en tu mente, permite que penetre hasta las profundidades de tu alma. Verás que un versículo meditado profundamente puede transformar tu vida más que 100 capítulos leídos superficialmente. Capítulo 6. La aplicación inmediata, del conocimiento a la obediencia. El engaño más peligroso que enfrenta todo cristiano es pensar que conocer la verdad es equivalente a vivirla, que entender un principio bíblico es lo mismo que aplicarlo, que estar impresionado por una verdad es igual a ser transformado por ella. Durante mis décadas de ministerio, he visto a miles de cristianos que sabían exactamente lo que Dios requería de ellos, pero permanecían completamente inalterados porque nunca dieron el paso crucial de la aplicación inmediata. Santiago 1:22 me ha perseguido durante años, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño más sutil es escuchar la verdad, emocionarse con ella, aún llorar bajo su convicción, pero luego salir sin cambiar absolutamente nada en la manera de vivir. He desarrollado lo que llamo el principio de las 24 horas. Toda verdad que Dios me revela a través de su palabra debe resultar en acción específica dentro de las próximas 24 horas,
o se convertirá en conocimiento muerto que endurece mi corazón en lugar de transformarlo. Durante una época particular de mi vida ministerial, estaba luchando con la tendencia de hablar duramente a mi esposa cuando estaba bajo presión. Sabía que esto estaba mal, había orado al respecto, había confesado este pecado repetidamente, pero continuaba repitiendo el mismo patrón destructivo. Una mañana, mientras meditaba en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios me convenció profundamente de que no era suficiente sentirme mal por mi dureza de palabras. Necesitaba tomar acción específica e inmediata. Ese mismo día, antes de que pasaran 24 horas, hice 3 cosas. Primero, fui a mi esposa y le pedí perdón específicamente por las palabras duras que había usado la semana anterior. No una disculpa general, sino confesión específica de incidentes particulares. Segundo, le pedí que me ayudara a cambiar dándome una señal discreta cuando comenzara a hablar duramente. Le di permiso específico de interrumpirme si notaba que mi tono se estaba volviendo áspero. Tercero, comencé cada día durante las siguientes 2 semanas orando específicamente: Señor, pon una guardia en mi boca hoy. Ayúdame a hablar solo palabras que edifiquen y den gracia a mi esposa. Luego, cada noche, evaluaba cómo había hablado ese día y confesaba cualquier falla específica. La aplicación inmediata transformó lo que había sido conocimiento estéril en poder transformador. En pocas semanas, mi manera de hablar a mi esposa cambió radicalmente, no por esfuerzo de voluntad, sino porque había permitido que la palabra de Dios operara como instrumento transformador a través de la obediencia práctica. La aplicación inmediata debe ser específica, medible y observable. No es suficiente decir, voy a ser más amoroso después de leer sobre el amor. Debo preguntarme, ¿qué acción específica voy a tomar hoy para demostrar amor? ¿A quién voy a bendecir? ¿Cómo voy a sacrificarme por otros? ¿Qué palabras específicas voy a hablar que edifiquen a alguien? Tampoco es suficiente tener buenas intenciones para el futuro. La aplicación debe ser inmediata porque cada día que postergamos la obediencia, nuestro corazón se endurece un poco más a esa verdad específica. Lo que nos conmueve hoy puede no afectarnos mañana si no actuamos sobre ello inmediatamente. Durante mis campañas evangelísticas, he observado que las conversiones más profundas y duraderas ocurren cuando las personas responden inmediatamente al llamado del Espíritu Santo. Aquellos que dicen lo pensaré o tal vez mañana raramente toman la decisión después. El Espíritu Santo obra en el momento presente, y debemos responder en el momento presente. Lo mismo es cierto con la aplicación de la palabra de Dios. Cuando Dios me convence de una verdad específica, cuando el Espíritu Santo me muestra un área que necesita cambio, cuando una promesa toca mi corazón con esperanza nueva, debo actuar inmediatamente mientras la convicción es fresca y el poder del Espíritu está obrando. He desarrollado preguntas específicas que me hago después de cada tiempo en la palabra. ¿Qué verdad específica me ha mostrado Dios hoy? ¿Qué aplicación práctica requiere esta verdad? ¿Qué acción específica voy a tomar en las próximas 24 horas? ¿Con quién necesito hablar? ¿Qué necesito confesar? ¿Qué hábito necesito cambiar? ¿Qué decisión necesito tomar? Luego escribo estas aplicaciones específicas y las reviso al final del día para evaluar si obedecí o no. Esta responsabilidad personal ha sido crucial para mantener el poder transformador de la palabra activo en mi vida. Hermano, hermana, permíteme advertirte, conocimiento sin aplicación no solo es inútil, es peligroso. Cada verdad que conoces pero no obedeces endurece tu corazón para futuras convicciones. Cada llamado que ignoras hace más fácil ignorar el próximo. Cada aplicación que postergas debilita tu sensibilidad espiritual.
Pero cuando desarrollas el hábito de la aplicación inmediata, cuando permites que cada encuentro con la palabra resulte en obediencia específica, verás transformación extraordinaria. La palabra de Dios comenzará a cambiar tu carácter, tus relaciones, tus decisiones, tu destino eterno. Capítulo 7. La transformación comprobada. Vivir la palabra con autoridad espiritual. Después de aplicar estos principios por varios años, comencé a notar cambios extraordinarios no solo en mi vida personal, sino en la efectividad de mi ministerio público. La autoridad espiritual que había estado buscando desesperadamente comenzó a manifestarse de manera natural y poderosa. Las multitudes que antes me escuchaban con respeto cortés ahora respondían con convicción profunda y decisiones permanentes. La diferencia era evidente para todos. Otros evangelistas comenzaron a preguntarme qué había cambiado en mi predicación. Pastores me consultaban sobre cómo habían ganado mis sermones tal poder transformador. La respuesta era simple pero revolucionaria. Había dejado de predicar información bíblica y había comenzado a compartir transformación bíblica. Cuando estudio la palabra como instrumento de transformación personal antes de usarla como material para predicación, algo poderoso sucede. No estoy simplemente comunicando verdades que he investigado intelectualmente, estoy compartiendo realidades que han sido forjadas en mi propio corazón a través del fuego de la aplicación personal. Recuerdo vívidamente un sermón sobre el perdón que prediqué en Boston. Había pasado una semana entera meditando en la parábola del deudor inclemente en Mateo 18. Pero no lo estudié como material homilético, lo permití operar como instrumento divino para exponer la falta de perdón en mi propio corazón hacia un hermano que me había traicionado años atrás. Durante esa semana de meditación, Dios me quebrantó completamente. Me mostró que mi resentimiento guardado era exactamente como la deuda de 10,000 talentos que había sido perdonada, pero yo me negaba a perdonar una deuda de 100 denarios. El Espíritu Santo usó la parábola como bisturí para cortar el tumor de amargura que había crecido en mi alma. Tuve que tomar acción inmediata. Escribí una carta al hermano que me había ofendido, confesando mi falta de perdón y pidiéndole perdón por el resentimiento que había guardado. No solo lo perdoné en mi corazón, tomé pasos específicos para restaurar la relación. Cuando finalmente prediqué ese mensaje, no era información sobre el perdón, era testimonio viviente del poder transformador del perdón. Cada palabra salía no de mi cabeza sino de mi corazón. No estaba explicando un concepto, estaba compartiendo una realidad que había experimentado personalmente. El resultado fue extraordinario. Personas que habían estado guardando resentimientos por décadas fueron quebrantadas bajo la convicción del Espíritu Santo. Familias que habían estado divididas por años se reconciliaron esa misma noche. La autoridad espiritual no vino de mi elocuencia o mi conocimiento teológico, vino de la autenticidad de haber vivido personalmente la verdad que estaba predicando. Este patrón se repitió una y otra vez. Cuando predicaba sobre la oración, era después de haber sido transformado personalmente por periodos prolongados de intercesión. Cuando hablaba sobre la fe, era después de haber pasado por crisis donde tuve que aplicar las promesas de Dios en circunstancias desesperantes. Cuando enseñaba sobre el amor, era después de que Dios hubiera usado su palabra para romper mi corazón por las almas perdidas. La autoridad espiritual genuina no se puede fabricar ni imitar. No viene de títulos académicos, posiciones eclesiásticas o técnicas homilética. Viene únicamente de haber sido transformado personalmente por las verdades que proclamamos. Cuando vivimos la palabra antes de predicarla, cuando permitimos que opere en nosotros antes de usarla en otros, entonces fluye con poder divino que convence corazones y cambia vidas. También noté que cuando aplicaba estos principios consistentemente, mi vida personal comenzó a reflejar el carácter de Cristo de manera más visible.
mi esposa comentó que nuestras conversaciones se habían vuelto más edificantes. Mis colaboradores notaron que mis decisiones ministeriales mostraban más sabiduría divina. Los inconversos que conocían comenzaron a hacer preguntas sobre la paz y el gozo que veían en mi vida. Esto es lo que significa vivir la palabra con autoridad espiritual, cuando las verdades bíblicas han sido forjadas tan profundamente en nuestro carácter que nuestra vida misma se convierte en sermón viviente, cuando nuestro testimonio personal confirma las verdades que proclamamos públicamente. Pero permíteme advertirte, este proceso no es cómodo ni conveniente. Permitir que la palabra de Dios opere como instrumento transformador significa someterse a cirugía espiritual continua. Significa enfrentar pecados que preferirías ignorar, cambiar hábitos que son convenientes, perdonar ofensas que duelen profundamente, obedecer mandamientos que son costosos. Sin embargo, el resultado vale cualquier costo. Cuando vives la palabra con autoridad espiritual, tu vida se convierte en testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. No solo conoces acerca de Dios, conoces a Dios personalmente. No solo predicas verdades, personificas verdades. No solo tienes información bíblica, tienes transformación bíblica. Hermano, hermana, este es el destino para el cual Dios te ha llamado. No para ser simplemente un cristiano informado, sino un cristiano transformado. No para conocer la palabra intelectualmente, sino para vivirla experiencialmente. No para impresionar a otros con tu conocimiento bíblico, sino para bendecir a otros con tu carácter cristiano. Conclusión. Amado hermano, amada hermana, hemos llegado al momento crucial de esta conversación. Has escuchado el diagnóstico de por qué la Biblia no funciona para millones de cristianos sinceros. Has aprendido la diferencia revolucionaria entre acercarse a la palabra como información versus como instrumento. Has descubierto el método contraintuitivo de menos versículos con más profundidad. Has visto la importancia vital de la preparación a través de la oración, la meditación prolongada y la aplicación inmediata. Pero todo este conocimiento será completamente inútil si sales de aquí sin tomar acción inmediata. Conocimiento sin aplicación no solo es estéril, es peligroso, porque endurece el corazón contra futuras convicciones del Espíritu Santo. La pregunta que determina tu destino espiritual no es si entiendes estos principios intelectualmente, sino si estás dispuesto a aplicarlos comenzando mañana mismo en tu tiempo devocional. ¿Vas a continuar leyendo la Biblia de la manera tradicional que ha mantenido tu vida espiritual estancada, o vas a revolucionar completamente tu encuentro con la palabra de Dios? Permíteme ser directo contigo, si continúas acercándote a la Biblia por obligación religiosa en lugar de hambre espiritual, si sigues buscando información para impresionar en lugar de transformación para tu alma, si persistes en leer grandes porciones superficialmente en lugar de meditar profundamente en pasajes pequeños, permanecerás espiritualmente impotente sin importar cuántos años más leas las Escrituras. Pero si estás dispuesto a humillarte, a reconocer que has estado cometiendo estos errores fatales, si estás hambriento de experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en tu vida personal, entonces puedes comenzar inmediatamente a ver cambios extraordinarios. Mañana en la mañana, cuando llegue tu tiempo devocional, recuerda, no abras tu Biblia inmediatamente. Primero, prepara tu corazón a través de oración específica. Pídele a Dios que abra tu entendimiento, que sensibilice tu espíritu, que use su palabra como instrumento para transformarte desde adentro. Luego, en lugar de leer varios capítulos apresuradamente, toma un pasaje pequeño, quizás apenas 1 o 2 versículos. Permanece allí hasta que Dios termine su obra en tu corazón. Medita prolongadamente, rumiando cada palabra, cada frase, cada verdad hasta que penetre las profundidades de tu alma. Finalmente, antes de cerrar tu Biblia, pregúntate, ¿qué aplicación específica requiere esta verdad?
¿Qué acción voy a tomar en las próximas 24 horas? No salgas de ese tiempo sin un compromiso específico, medible, observable de obediencia. Si aplicas estos principios consistentemente, te prometo que en pocas semanas verás transformación en tu vida que has estado buscando por años. Tu oración se volverá más poderosa, tu testimonio más auténtico, tu carácter más semejante a Cristo. La autoridad espiritual que has envidiado en otros comenzará a manifestarse naturalmente en tu propia vida. Pero todo depende de lo que hagas con lo que has aprendido hoy. Puedes tratarlo como información interesante que agregas a tu colección de conocimiento bíblico, o puedes permitir que sea el instrumento que Dios usa para revolucionar completamente tu caminar con Él. La decisión es tuya, pero el tiempo es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde, no porque no tengas la oportunidad, sino porque cada día que postergamos la obediencia, nuestro corazón se endurece un poco más a la voz del Espíritu Santo. Oro que Dios use esta palabra para encender en tu corazón un hambre santa de experimentar su poder transformador a través de su palabra. Que nunca más seas satisfecho con conocimiento sin transformación, con información sin aplicación, con lectura sin encuentro personal con el Dios viviente. Que Dios te bendiga ricamente mientras comienzas esta nueva jornada de permitir que su palabra opere como instrumento divino para conformarte a la imagen de su Hijo amado. Y que muy pronto puedas testificar con autoridad espiritual genuina del poder extraordinario que viene cuando vivimos la palabra en lugar de simplemente conocerla.